Lo que más me gusta de este espacio es que trabajar en equipo e interdisciplinarmente suena fácil y es lo más difícil. Ahorita que yo tengo un cargo administrativo, cuando nos ponen a trabajar con otras facultades o con en la misma facultad, pero diferentes disciplinas, es imposible. Es imposible. Y pues hacer esta unión entre neonatos y nefro realmente es una cosa que creo que va no solamente a educarnos un poquito mejor, sino a mejorar la sobrevida renal de nuestros recién nacidos. La falla renal aguda o la lesión renal aguda o la mejora renal aguda del neonato, afortunadamente, eso es agradecida, porque no siempre podemos conectar una terapia de reemplazo renal, que lo van a hablar más tarde, a un nene por el peso, es un gran desafío. Pero cuando uno trabaja en neonatos, a veces uno ni siquiera se levanta de la silla, sino que la enfermera le grita, doctora, fulanito está orinando 0.3 s por kilo por hora o bajó el gasto urinario en la última hora, y uno sin levantarse de la silla y se pasa en un bolo de líquidos. Y a la media pregunta, ¿orinó? Sí, orinó. Ya, check. Eso fue una falla renal aguda, prerrenal, pero afortunadamente el recién nacido en esas formas prerrenales, ese recién nacido que es tan acuático, pues afortunadamente nos saca de problemas el bolo, y por eso lo tenemos que tener muy interiorizado. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta que el recién nacido hace muy mal. Y no es porque haga mal, porque tenga el riñón inmaduro. Odio cuando dicen que el riñón nacido a término tiene el riñón inmaduro, porque no, tiene el riñón que tiene que tener. El prematuro sí tiene un riñón inmaduro, pero ambos, incluso los adultos, tenemos un alto consumo energético tubular. Después del cerebro, el órgano que más mitocondrias tiene es el túbulo. Y por eso tenemos que asegurar que en todo manejo, no solamente para subir de peso, que es lo que hacen en recién nacidos, sino en manejo de lesión renal aguda, tenemos que tener una nutrición óptima, porque si no, el túbulo va a perder su forma de regeneración. El dilema práctico de la nutrición lo tenemos siempre, porque en recién nacidos muy pequeños, y la doctora Gloria me dirá, y los otros neonatólogos, uno quiere mantener un espacio para poder nutrir al niño bien, pero ese espacio significa líquidos. Entonces entra uno en un dilema, porque dice, si necesito nutrirlo bien para que se recupere la función tubular, me voy a exceder de líquidos en un niño que está bandeándose entre la normouria y la oliguria. Entonces, ese siempre va a ser un tema práctico de cómo administrar toda esa cantidad de calorías en un volumen un poco restringido. El estrés glicémico. La hiperglicemia, pues nosotros estamos más acostumbrados en neonatos a oír de la hipoglicemia, pero la hiperglicemia tiene, me voy a hacer acá porque a mí esto me tapa completamente, perdón, como por aquí, ya. La hiperglicemia tiene dificultades, no solamente como uno lo tiene en la cabeza, que da hemorragia interventricular y precipita sepsis, sino que la hiperglicemia conduce, como en pacientes adultos también y en niños grandes, a una deshidratación osmolar por una poliuria osmolar, y nos pone en aprietos con los de muy bajo peso. Y hay una cosa, y es que uno tiene en la cabeza y grabado por allá con un tatuaje, que los pacientes renales no pueden consumir sal. Y resulta que los recién nacidos tienen que tener un aporte de sal porque es necesaria para el crecimiento, y ya que son hipertubulares y tienen fracciones excretadas de sodio mayores, pues la sal no es un issue. No, si se ponen hipertensos, pues ya veremos qué hacemos, pero necesitan la sal. Entonces, todas estas consideraciones son las que navegan en la cabeza de un neonatólogo cuando tiene un recién nacido a término o pretérmino con lesión renal aguda. Pero yo voy a hablar solamente de 4 cositas, que es cómo mantener el flujo plasmático renal para evitar que tengamos que después dializar a ese niño, cómo mantener el gasto urinario, o sea, las lesiones renales ya con oligúricas, el papel de la cafeína en la prevención de la lesión renal aguda y la interdisciplinariedad. Y con esos 4 puntos me voy. Entonces, este es el dilema que tenemos, cómo no encharcar a ese niño, pero tampoco dejarlo seco. Más o menos el 80% de las injurias renales en neonatos son prerrenales, por eso no me levanto de la silla y digo, pasen un bolo y se me mejora, porque tienen unas pérdidas aumentadas que a veces no cuantificamos de forma adecuada. Un niño que está en ventilación, que tiene una incubadora muy alta, que está en el hospital de Neiva, sí, con la incubadora abierta, pero con 40 grados en la unidad de recién nacidos, un prematuro que tiene una piel muchísimo sin queratinización y que pierde mucho más líquidos, pues son pacientes que tienen un volumen intravascular depletado, y esa es la mayor causa de lesión renal aguda. Esa es la hipovolemia, y por eso las
pérdidas insensibles y transdérmicas se convierten realmente en una situación que tenemos que tener un poco más en la cabeza que con cualquier otro niño y especialmente en los prematuros. Uno puede hacer, y lo que normalmente hacemos es un balance de líquidos administrados y eliminados, fácil, nos creamos para eso, lo sabemos desde tercer año de medicina, seguimos haciéndolo todos los días, a las 8 horas le hago un nuevo balance, pero hay otras formas de calcular también las pérdidas y evitar esa hipovolemia, que es de acuerdo al porcentaje de sobrecarga de líquidos, que es esa formulita, peso diario menos el peso inicial o el peso de nacimiento, entre el peso inicial por 100, y eso nos va a dar un porcentaje de si nos falta o si nos estamos quedando cortos en los líquidos, y a veces puede ayudar a interpretar un poco mejor que el balance acumulado. ¿Qué nos sirve para esto? Y yo lo puse ahí, el acuacrito. El sodio sérico en general es un pain in the ass para cuando uno quiere aprender síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, diabetes insípida nefrogénica, porque pensamos en los términos del sodio. Bórrense de la cabeza que cuando tomamos un sodio sérico estamos hablando de sodio, no tiene nada que ver con el sodio. El sodio sérico está hablando del agua corporal, del agua intravascular. Entonces realmente el sodio es el acuacrito. Si ustedes tienen un prematuro que tiene un sodio de 145, no le sobra sodio, le falta agua. Y por eso es tan importante que en las evaluaciones de creatinina, de pérdidas, de balance total que estamos haciendo en un paciente con alto riesgo de falla renal, tengamos el sodio en consideración. ¿Listo? Porque nos está hablando. Si tengo un recién nacido que está oligúrico y que tiene un sodio de 125, no le falta sodio. No está perdiendo sodio porque porque no está orinando. Le sobra agua. No se le pone sodio. ¿Listo? Entonces, dejen de pensar o dejemos de pensar que el sodio nos está hablando del sodio porque no tiene nada que ver. Entonces, el sodio sérico como herramienta fácil, barata y por micrométodo puede ayudarnos mucho a determinar cómo está el volumen intravascular de esos pacientes. Entonces, esta mayor causa de falla renal, prerrenal. Pero tenemos este otro problemita que es la hipervolemia. Y hay varios estudios que hablan que el exceso en porcentaje de agua corporal total de un recién nacido lo lleva a mayor mortalidad. Un paciente encharcadito sutil se muere más que un paciente que esté euvolémico. ¿Listo? Y por eso tenemos que estar muy pendientes de cómo está el sodio sérico, de cómo está el balance acumulado, no solamente el último 24 horas, sino cuánto porcentaje o cuánto de líquido total desde que este niño nació ha recibido. Ese balance acumulado de 6, 7, 8, 9 días de la UCIN es súper importante. Y es que todo lo que nosotros hacemos lleva líquidos. O sea, lo raro es estar en el otro lado. Lo normal es estar acá. La dilución de medicamentos, la reanimación hídrica, el bolito que le pasé desde mi escritorio, la hipoproteinemia que hace que la distribución del agua sea diferente. Esos pacientes que tienen, así sea, un 5 a un 10%, o sea, el leve a moderado, de agua corporal total aumentada, se mueren más. Entonces hay que tratar de tener ese balance y además también entender que la creatinina sérica en presencia de hipervolemia se diluye. Entonces a veces tenemos pacientes que les mejora un poquito la creatinina sérica, 0,3, y uno dice tengo mi 0,3 mejor y resulta que es que está con 100 cc más de agua. ¿Listo? Entonces siempre es importante tener claro dónde está o cómo está la volemia del paciente, que a veces no es tan fácil en un recién nacido, que es difícil verle ingurgitación o que es difícil escrutar estertores. ¿Qué queremos? Queremos estar en toda la mitad, que es mantener la presión de filtración. Si yo no mantengo la presión de filtración, voy a estar en problemas y ahí es cuando voy a precipitar la mayor causa de lesión renal aguda, que como lo dije antes, es la lesión renal. Y esto es lo que les cuento de por qué los pacientes que tienen sobrecarga líquida temprana en un estudio de 49 neonatos con sepsis se mueren más. Obviamente sacando la sepsis de la ecuación, en este estudio retrospectivo, de esos neonatos con sepsis, 33% hicieron lesión renal aguda y 27 tenían no lesión renal aguda, pero sí un aumento de la carga hídrica, y estos, a pesar de que no tenían lesión renal aguda, tuvieron 21 veces más posibilidad de morirse que los que tenían lesión renal aguda, que como bien lo dijeron mis dos
predecesoras, aumenta la mortalidad. Tener lesión renal aguda hace que yo me muera 6 veces más si estoy en una UCI. Pero tener sobrecarga hídrica hace que yo me muera 21 veces más, sin lesión renal aguda. Entonces, ojo con eso, es importante. Aquí está, es un estudio en 2022 como les dije, 49 neonatos con líquidos. Entonces, primera cosa, aprendizaje, la sobrecarga de líquidos es un predictor independiente de resultados adversos en poblaciones de cuidados críticos neonatales, pero hay que mantener el flujo sanguíneo renal. Entonces, hay que tratar de llegar a ese fino equilibrio en donde el riñón esté excelentemente bien perfundido, pero que no se me esté yendo la mano. ¿Cómo hacerlo? No tengo idea. Hay que tratar de tener en cuenta el porcentaje de líquidos y hacer una cosa muy juiciosa, o como dicen, que a veces es difícil hacerlo en la práctica, pero como dicen las guías, que es pesar al paciente 2 veces por día. Eso puede ayudar. Yo creo que ayuda mucho más, puede ayudar mucho también un sodio sérico, como se los dije. Flujo o gasto urinario. Entonces, afortunadamente los neonatos, primero que todo, responden muy bien al manejo no dialítico de la falla renal aguda y tienen otra fortuna, y es que al ser tan hipertubulares tienen un túbulo complejo, que tiene que ser así en el recién nacido, pero en el prematuro es un túbulo completamente anormal, con unas fracciones excretadas de locos. Pero eso hace, como uno no es capaz de orinar granos de sal, sino que arrastra agua, eso hace que la mayoría de las lesiones renales agudas intrínsecas del recién nacido sean poliúricas o no se afecte tanto el gasto urinario. Y ahí tenemos una ventaja, porque tenemos el espacio para nutrirlo, para ponerle los inotrópicos, para ponerle la vancomicina y todas las cosas horribles que ponemos. Perdón, pero sí. Entonces, ese gasto urinario lo podemos manejar con diuréticos. Los diuréticos no mejoran la falla renal. El diurético no me va a bajar la creatinina. El diurético me va a tranquilizar y me va a dejar campo de acción. ¿Por qué? Porque va a hacer que el paciente orine y yo pueda utilizar ese espacio de volumen para hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Listo? Entre otras, y lo más importante en lesión renal aguda, la buena nutrición. ¿Listo? El diurético no me va a bajar la creatina. Ojalá la furosemida hiciera eso, no existiría la diálisis. ¿No? Entonces, este es un estudiecito de Mohamed, tal vez el estudio que más referencia a uno de uso de diuréticos en unidades de cuidado intensivo neonatal. Cogieron retrospectivamente 2121 niños neonatos pretérminos y a término con lesión renal aguda. Fue un multicéntrico gigante, y de todos, el 76% de todos prematuros de a término recibieron diurético. ¿Listo? O sea, tiene un uso súper importante en las unidades de recién nacidos. Al mismo tiempo, estos pacientes, si uno entre el 45, o sea, el que menos recibió diurético fueron el 45% los que no, y la unidad que más recibieron diuréticos recibieron el 96% recibieron diuréticos, con una media, como les dije, de 76%. Y aparte de eso, el curso de esos diuréticos era larguísimo. No es que, ay, póngale un bolito y ya me voy a tomar el tinto. No. En general, entre el 18 y el 63% de los 2.000 recién nacidos tuvieron cursos que iban incluso hasta 2 meses, porque ya se sobreponían otras patologías diferentes a la lesión renal aguda, como la displasia broncopulmonar, etcétera, etcétera, que hacía que se tuvieran que usar diuréticos. Acá no está hablando solo de furosemida, sino de todos los diuréticos, en especial bumetanida, que se usa en otras latitudes y que también es un diurético de ASA. Los pacientes, y fíjense que el resultado final del estudio, la pregunta hipotética era si los pacientes que recibían diuréticos se morían más. Y sí, pero no por el diurético. No por el diurético, sino que es que el que necesita diurético está más malo. Entonces, ojo como se leen los artículos. ¿Sí? Obviamente están mucho más malos y por eso se morían más. Y el que recibía diurético estaba más en metilación mecánica, pues obvio, porque estaba más malo.
Y el que recibía diuréticos se demoraba más en la UCI, hasta 99 días, obvio, porque estaba más malo. ¿Listo? Cuando ellos desagregan la gravedad del paciente, del uso de diuréticos no les da esa asociación. Entonces eso es importante. No, lo que quiere decir es que el paciente que necesita diurético tiene mayor riesgo, si es que no la tiene ya, de hacer una lesión renal aguda por su condición original, no por el diurético per se. Pero lo importante de este estudio es ver cómo nos va de bien con el diurético en general. Y fíjense cómo en este mismo estudio, los pacientes del verde son los que recibieron cursos largos de diurético y está absolutamente relacionado con la edad gestacional. Es decir, con 24 semanas de gestación es mucho más probable que yo necesite cursos larguísimos de diurético. Obvio, ductus arterioso, falla cardíaca, 1000 cosas, ¿listo? Entonces, esto de pasar y es muy raro ser un pretérmino extremo que no necesite diurético de alguna manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diurético nos ayuda. Nos puede convertir una oligúrica en una poliúrica o normoúrica y nos ayuda a hacer las cosas que tenemos que hacer. Nutrirlo mejor, quitarle la infección y no necesariamente el diurético me va a matar más niños como se planteó Mohamed en su estudio. Afortunadamente en las conclusiones dice no es verdad. ¿Sí? Y el factor asociado al inicio temprano de los diuréticos son prematuros de 22 a 28 semanas, el bajo peso al nacer, así no sea necesariamente prematuro, y la necesidad de ventilación mecánica, y eso hace que nosotros tengamos que usar diurético antes de los 7 días de edad. Bueno, entonces los diuréticos como estrategia para manejar las lesiones renales agudas, en especial las intrínsecas en recién nacidos, nos sirve. ¿Que nos va a mejorar la lesión renal? No nos va a mejorar la lesión renal. ¿Que nos arregla la vida? Nos arregla la vida. Bueno, estas son las razones para empezar diuréticos, una sobrecarga de líquidos, que tengamos al paciente hipervolémico, pacientes muy pequeños en donde no tengamos una terapia de reemplazo renal. Mayeli me imagino que lo va a hablar más tarde. Yo el nene más chiquito que he puesto en peritoneal fue de 800 gramos, se logra, pero es un gallo. También nos ayuda mucho, en especial la furosemida, a tratar esas hipercalemias, que los recién nacidos con sus problemas de aldosterona suelen ser bien hipercalémicos y la furosemida es bendita para eso. Convierte, como les dije, una oliguria en una poliuria y a veces solamente necesitamos hacer un reto para saber si estamos ante una intrínseca o una prerenal, que es ya le pasé el bolo de solución salina, miro si orina, no ha orinado, le paso el segundo y miro si orina y si no ha orinado le paso el reto de furosemida. Entonces nos sirve también para hacer el diagnóstico tras una respuesta negativa o positiva a la furosemida. Los pacientes que no responden a la furosemida, a término, que no responden a la furosemida, tienen mayor riesgo de que tengan una lesión renal intrínseca. Las dosis varían mucho según la unidad, a veces uno realmente se pone extremo y pone infusiones de 1 miligramo kilo hora, 24 miligramos kilo día, heavy por la ototoxicidad, heavy por la nefrocalcinosis, pero así sucede, pero uno puede comenzar con una infusión de 0,5 hasta 0,4 como dicen las guías, o puede irse más allá como normalmente lo hacemos, o puede darla intravenosa o vía oral. Lo que pasa es que la mayoría de estos pacientes no están pudiendo comer. ¿Qué es importante cuando usamos los diuréticos? Hacer pruebas acústicas después de más o menos usarlos durante 2 semanas. Puede haber, pues, obviamente ototóxico. Y la ecografía renal, esos pacientes hacen nefrocalcinosis después de un uso prolongado de la furosemida y vigilar algunos trastornos electrolíticos como el sodio, el potasio y el calcio bajo, aunque no lo vemos tanto. Y este me gustó mucho porque es un estudio de 9 adultos humanos, pero que plantean que la furosemida, si bien no mejora la función renal, sí pudiera mejorar las imágenes de T2 de estas resonancias funcionales, que quiere decir que mejora el gradiente tubular del intersticio medular, haciendo que los pacientes que reciben probando que los pacientes que reciben furosemida tienen un menor consumo de oxígeno medular. Y eso es bueno, porque es poner al riñón a descansar cuando está con angina. La angina es precisamente esa disminución del oxígeno disponible en cualquier tejido y exclusivamente en el renal se ve y se ve específicamente en la médula
y usar la furosemida fue comprobado en estos 9 adultos, es poquito, pero es súper interesante, en donde en esta incapacidad para poder diferenciar la médula de la corteza esto es antes del diurético, yo puedo diferenciar muy bien la corteza de la médula, pero después del diurético yo no soy capaz, yo puedo diferenciar la vía urinaria, pero no soy capaz de diferenciar las pirámides de la corteza, y esto quiere decir, este aumento de T2 quiere decir que los cambios en la tensión de oxígeno representan una disminución del metabolismo medular con el uso de diuréticos. O sea que de pronto sí tenemos algo de mejoría cuando usamos específicamente la furosemida. Entonces, segunda cosa, el tratamiento con diuréticos de asa no altera el curso de la lesión renal aguda, pero mantiene la eubolemia, nos permite un rango de trabajo para administración de líquidos, y estos estudios, poquitos pero sustanciosos, reportan que hay un 23% de menor consumo renal de oxígeno poniendo el riñón a descansar. La cafeína, pues a mí me tocó teofilina, imagínense hace cuánto le hice el reemplazo a la doctora Gloria en neonatos, unas vacaciones. Ahorita la cafeína, que es un alcaloide, es una xantina que antagoniza los receptores de adenosina y activa los receptores de rianodina. Tiene muchos efectos, ahí están, antiinflamatorios, antioxidantes, antiapoptóticos, angiogénicos y diuréticos, aunque realmente en recién nacidos prematuros los usan para estimular, usted lo sabe mejor que yo, el centro de respiratorio. ¿Listo? Pero resulta que es lo único, aparte de la cuarta cosa que les voy a decir, que realmente previene la lesión renal aguda. De todo lo que hay. La furosemida no lo hace, ser juicioso no lo hace, ¿sí? Disminuir los nefrotóxicos lo hace, pero no en la extensión que quisiéramos, y la cafeína tiene esos efectos y los tiene por diferentes mecanismos. Disminuye el estrés oxidativo, activa la autofagia, induce la apoptosis mediada por la P53, la quinasa P53, mejora la disfunción mitocondrial porque la cafeína activa la respuesta mitocondrial, y por último, y estos son unos trabajos súper bonitos, promueve la diferenciación hacia lo positivo de la microbiota. Para microbiota recién nacidos hay cosas buenas, hay cosas malas, pero sí parece que la cafeína puede estimular que la microbiota buena, que finalmente es otro órgano, promueve la recuperación de la microbiota y por lo tanto la recuperación de un insulto renal. Entonces, la cafeína, que se usa para otros motivos, resulta que en prematura sí se ha podido medir en esta curva de Kaplan-Meier que hay mayor supervivencia con los pacientes que han recibido cafeína, evidentemente para otras cosas, pero que muestra cómo los pacientes que no tienen cafeína a los 7 días de vida tienen menor posibilidad de supervivencia asociada a lesión renal aguda. Eso es un estudio retrospectivo de 140 niños que recibieron por otros motivos cafeína o no cafeína. ¿Qué problema tiene esto? Ahí está otra vez el estudio Awakening que mencionó Luz Estela. Esta es una rama de ese estudio. ¿Qué problema tiene esto? Que nosotros no podríamos hacer un estudio comparativo de cafeína versus placebo porque no sería ético, porque se ha probado que la cafeína disminuye la posibilidad de lesión renal aguda. Entonces, ya en este momento de la vida, esta observación nos limita a hacer un estudio comparativo. Entonces, respecto a la cafeína, puede ser razonable considerar el uso rutinario de cafeína profiláctica en recién nacidos de 28 a 32 semanas de edad gestacional para prevenir o reducir el riesgo de lesión renal aguda. No para lo que normalmente lo usamos, pero, como les decía, para los prematuros extremos, se debe explorar cuál es la dosis y si es la misma que usamos para estimular la respiración, la duración, el inicio de la terapia, en qué momento debe ser, con un protocolo estándar. ¿Y qué pasa? Que no vamos a tener protocolos estándar, porque hoy en día, como sabemos que es benéfico, no podemos tener un grupo que no lo reciba. Entonces no vamos a poder compararlo. Bueno, y por último, la interdisciplinariedad. Quiero agradecer a la doctora Mayeli que me prestó esta diapositiva que es muy hermosa y que tal vez es el corazón de estar aquí sentados neonatólogos, nefrólogos, pediatras y muchas otras disciplinas, de un estudio que involucró varias estrategias, pero que querían ver cómo el trabajo interdisciplinario
entre nefrólogos y neonatólogos podría, esa era la pregunta hipotética, disminuir la aparición de lesión renal aguda en una unidad de recién nacidos. Entonces hicieron durante 5 años, metieron 1.460 chiquitos en el estudio. De estos 1.464, 318, corresponde al 22%, hicieron lesión renal aguda, y lo que se dieron cuenta es, con estas intervenciones, es que trabajar en equipo daba excelentes resultados. Las 3 intervenciones que hicieron es que obligaron, o sea, tenían concreto que el paciente, aparte de ir a su a su plan canguro y a su control de pediatría, tenía que tener, si había tenido una lesión renal aguda, por lo menos 2 visitas al mes en la clínica de lesión renal aguda. El staff de ese hospital consideraba 2 nefrólogos pediatras, y los pacientes que ya habían tenido el diagnóstico de lesión renal aguda tenían que ir sí o sí a ese control con nefrología. También en las otras intervenciones que hicieron es empezar a hacer en talleres de motivación y de educación a la gente que estaba en entrenamiento dentro de la unidad de recién nacidos. Hacían una charla mensual en donde se privilegiaba el reconocimiento temprano de la lesión renal aguda, como lo que estamos haciendo hoy acá. Y lo más bonito, que ojalá lo pudiéramos implementar, es que en la revista de neonatos metían el nefrólogo. Y al meter al nefrólogo, que era una revista semanal, lo que empezó a pasar es que se empezaba a hacer visible la necesidad de vigilar cosas que se podían mejorar, como la nefrotoxicidad. ¿Sí? Porque uno dice, no, los neonatos están acostumbrados a cosas horribles: amicacina, gentamicina, vancomicina, anfotericina B, ibuprofeno, indometacina. O sea, dejando la ampicilina, que también es nefrotóxica, al lado, ese es el repertorio neonatal. Terrible. ¿Listo? Pero el hecho de que un nefrólogo estuviera haciendo consulta, pues por lo menos le recuerda, oiga, ¿sabe qué, doctor? Acuérdese que la amicacina es nefrotóxica. ¿Sí? Acordémonos. ¿Se puede medir? ¿No se puede medir? Tenemos niveles séricos disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Está ajustada la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y esa revista semanal que fomentaba esas discusiones colaborativas, pues realmente hizo visible la posibilidad de nefrotoxicidad. Y ahí yo no me voy a detener en esto, salió, porque probablemente lo va a hablar Judy en su charla de nefrotoxicidad, salió este protocolo que se llama Baby Ninja, que es un protocolo de sensibilización a neonatólogos de pacientes expuestos a nefrotoxicidad, considerando alto riesgo de exposición los que tenían más de 3 medicamentos nefrotóxicos al tiempo. Re fácil. Ibuprofeno, amicacina, anfo. Re fácil. ¿Listo? O que tenían un aminoglucósido intravenoso por igual o más de 4 días. O sea, todas las sepsis neonatales. Todos. Excepto el hipoglicémico bilirrubínico y ya. Bueno, y este es el Baby Ninja, y después de esa intervención, lo que ocurrió después del Baby Ninja, que es esa awareness, como sensibilización a la nefrotoxicidad, que duró 2 años esa intervención, lo que sucedió es que aquí en rojo podemos ver la incidencia de nuevas lesiones renales agudas o exposición a nefrotóxicos, y cómo después de 2015, marzo, ya en abril de 2016, un año después, estábamos con muchísima menos exposición a nefrotóxico, que repercutió en la barra azul, que es exactamente las nuevas lesiones renales agudas. Ese es el Baby Ninja, en cómo realmente hacer visible la nefrotoxicidad y trabajar interdisciplinariamente tuvo un impacto verdadero sobre la nefrotoxicidad. Entonces, por último, y mi cuarto era que la integración de nefrólogos pediatras en las unidades de cuidado intensivo mejora el reconocimiento de la lesión renal aguda, la gestión de complicaciones y el seguimiento de pacientes con alto riesgo, pero se necesitan estudios a largo plazo en bebés para mirar cómo podría ser ese consenso. Y esto era todo lo que tenía para contarles hoy. Muchísimas gracias.